Voy a intentar arreglar este paisaje que no me gustó nada cómo se iba resolviendo, porque lo veía muy soso y quería ponerle algo de textura y algo de contraste de color, pero que al tiempo quedara sutil. Así que pensé hacerlo con estos papeles de seda que al ser translúcido le da un efecto de veladura, porque se deja entrever la pintura que está debajo, como siempre enredando y experimentando. Los estuve pintando hace unos días acercándome al tono de la pintura y los voy a ir poniendo encima pegándolos con látex, y así queda. No es en realidad un collage propiamente dicho, pero el efecto viene a ser el mismo. Vamos, el efecto no, la técnica viene a ser la misma, pero los papeles, en vez de cogerlos de revistas y periódicos y papeles de regalos y demás, los he pintado yo con pintura acrílica bastante diluida en un medio casero, que al mismo tiempo me sirve para pegarlo también. Aparte de diluir la pintura con él, también me sirve como pegamento. Y va quedando así arrugadito, por sí solo queda arrugado. Algunas veces intento yo enfatizar más las arrugas para que quede esa textura. Y voy poniendo los trozos, dando un poco de cola en el fondo, poniendo el papel, eligiendo el pedazo que me venga bien y cortándolo arreglo al dibujo que tengamos, en este caso la pintura que ya estaba empezada, y luego se le da también una capa encima. Le voy dando al mismo tiempo una capa encima para que salgan todos por si ha quedado alguna bolsa de aire, pero se pega con mucha facilidad porque este papel, al ser tan fino, lo malo que tiene que eso, que al ser tan fino es muy frágil y se rompe, pero da igual, se le pone otro pedazo encima y luego queda súper duro, queda muy endurecido y muy fuerte el lienzo. Pues eso, se va poniendo los colores que vamos viendo, los tonos que queramos elegir. Siempre se va a ver debajo los trozos de ramas que están dibujados y todo lo que está debajo se va a seguir viendo porque queda como veladura. Y empiezo poniendo trozos grandes que son el fondo, después ya iré poniendo los más pequeños. También se puede pintar encima. Aquí estoy eligiendo para la parte central porque no quiero hacer los troncos que lleguen hasta abajo del lienzo. Quiero hacer una especie de composición cortando así los troncos por ahí y que me quede como una superficie de tierra. He cogido este dibujo y me voy a guiar por él, a ver por los troncos más o menos por donde quedan, para darle un poco de profundidad a la composición. Voy a poner este color y lo pongo así de forma horizontal las pinceladas en lugar de vertical, porque ahora no tiene que imitar a las ramas, tiene que ser tierra. Lo pongo y tapo toda la superficie, los troncos y todo, porque quiero que me queden a varios planos, no quiero que lleguen hasta abajo. Ya voy poniendo trocitos más pequeños, poniéndolos más oscuros y más claros para generar un poco de profundidad, y así sucesivamente. Voy recortando los papeles y colocándolos como a mí me parezca, de forma aleatoria, pero pensando un poquito dónde van a ir. Algunos quedan como trozos de vegetación, otros como troncos de árboles. Aquí el cielo también lo he hecho en 3 tonos de azules, un gris azulado oscuro, un celeste, y luego el color de transición es un trozo que pinté con violeta, hecho con los mismos azules y un poco de magenta, y como menos pintura, más translúcido el papel, lleva menos pintura, ¿ves? Es más transparente, y ese lo pongo en modo de transición para que no quede tan cortante, aunque me gusta que se vea, el efecto de donde empieza y donde acaba otro papel. Aquí cubro toda esta superficie y van a quedar las ramas blancas que están debajo, y las violetas de la marca de la brocha del pincel también se ve, por lo que genera todavía más cantidad de ramaje y textura.
detrás de los árboles. Los troncos de los árboles no me importa que se haya metido dentro los papeles, después se pinta encima y no pasa nada. Aquí le estoy poniendo una tira de papel sin pintar, blanca, completamente transparente, para que solamente genere textura y quede un poquito más recortado. Y puedo pintar encima, pinto encima del papel, porque es pintura acrílica. La pintura acrílica se adapta porque el medio acrílico que estoy utilizando para pegar es acrílico, es un medio acrílico, por lo tanto sirve para pegar. Aquí me ha dado la sensación como de agua y voy a ver si hago como si fuera una ribera. No era así el dibujo, pero bueno, el dibujo es más bien de mi imaginación. Cogí solo el dibujo ese para verla, para guiarme donde empiezan los troncos, la profundidad. Voy poniendo también algunos árboles más finos, que están más a lo lejos, y los voy pegando también a trozos. Ahí se ha roto un poquito, pero no pasa nada, se vuelve a pegar y ya está. Se le da textura con oscuro, y ahora con un rotulador acrílico hago unas ramitas finas en blanco. Ahí se ha caído una gota, ha sido un pequeño accidente que hay que corregir. No pasa nada, se hace la rama un poco más gruesa y ya está, porque algunas ramas más gruesas tiene que llevar. Y continúo por todo el lienzo haciendo la ramita. Tengo que decir que la parte de fondo ya se ha secado, el papel está completamente seco y adherido al lienzo y ya se ha secado. Voy sacando ramitas más pequeñas, haciendo como fractales la forma natural en que van las ramas, y algunas las pongo un poquito más gorditas. Aquí me gusta que tenga más contraste, más profundidad, pinto encima. Le he puesto un azul talo, parece verde, pero es azul. Quito los excesos con papel satinado, y voy poniendo otro tono de gris azulado y claro, para darle reflejos a la laguna, que al final ha quedado como una pequeña lagunita. Aquí estoy poniendo cera a los troncos, lo que es una cera blanca normal y corriente, escolar, y le doy una veladura encima de pintura diluida, y como la repele queda una textura bonita, como de tronco así crujiente. Le voy a dar un poco más de luz en esa zona porque queda muy marrón y quiero que quede un poco más vivo. Le he puesto amarillo de Nápoles con un poco de blanco y un poco de tierra natural. Algunas salpicaduras para hacer con unas florecitas blancas, unas florecitas rosas. Pongo agua para que se mezcle y quede ahora las partes oscuras del tronco como acuarela, que dé efecto así de manchas como acuarela. Al caer sobre el agua se expande y ya tenemos otro tipo de textura más. También las ramas, como es pintura, las he hecho con un rotulador que es un poco brillante, repele al agua también y da unos efectos bonitos en la rama, no se queda totalmente pegado, queda así como clarita, zonas claras y oscuras. Y bueno, le voy dando toquecillos así finales, que me gusta siempre pasearme por el cuadro dándole retoque, donde quiero más color, menos color, más luz, más oscuridad. Y este es el resultado. He hecho unas salpicaduras alrededor del laguito con florecitas blancas y florecitas
violeta, rosa. Y se ve de cerca aquí todos los matices, todas las manchas, los papeles que están debajo también se dejan ver. Los trozos de papeles violeta, donde llega, donde corta. Ahí están las pinceladas violetas del papel de seda transparente. Ahí se junta con el otro que estaba la pintura un poco más opaca. Detrás de los árboles va puesto todo el papel. Se le ven los diferentes tonos. Le he puesto azul también a los troncos para que quede más integrado todo. Y junto con el amarillo queda luz y contraste. El efecto de la cera en los árboles que despide la pintura y queda como desconchones. Al utilizar varias técnicas pues queda un trabajo bastante rico. A mí me gusta cómo ha quedado, no me gustaba nada, estaba súper plano cuando lo empecé a hacer. Y aquí se ve todas las texturas y las arrugas del papel por donde va corriendo la pintura, que ahí está fluida. Bueno, pues esto es todo. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal, no te pierdas el siguiente vídeo.